Gracias una vez más, en la medida que me corresponde, dirigiros la palabra y saludaros por la asistencia. La verdad es que es un placer ver, lo decía ahora en el descanso con muchas de las personas que he saludado, ver la diversidad de procedencias, de organizaciones, de sensibilidades que tenemos hoy en la sala. La verdad es que, conociendo un poco el país, te hace sentirte orgulloso, ¿no? No tanto la capacidad de convocatoria, sino de que seáis gente que proviene de mundos tan diversos y que tenéis un interés a priori sobre esta cuestión que, como se dice vulgarmente, acabamos de abrir el melón, entre comillas, desde Innobasque. Bueno, sin más preámbulos, vamos a abordar la segunda parte de la mañana, el segundo bloque, en el cual, desde el punto de vista del hilo conductor, lo que queríamos plantear era, primero, la presentación del estudio, análisis, diagnóstico sobre el cuarto sector en Euskadi, sus capacidades, potencialidades, etcétera. Y una segunda parte del segundo bloque será también una muestra de ciertas buenas prácticas de lo que consideramos cuarto sector ahora mismo como espacio de agregación, de confluencia, de hibridación, etcétera, etcétera, que es la que moderará Luis Mario Llíbar. Respecto al estudio, deciros que Innobasque, cuando se planteó las 4 dinámicas transformadoras de las que hablaba nuestro director general, se planteó una serie de hitos importantes. Uno era, en las 4 dinámicas, hacer un estudio, un análisis, un diagnóstico de la temática que queríamos trabajar. Y la verdad es que tengo que reconoceros que empezamos mirando muy alto. Pensábamos en las grandes consultoras, Big, ¿no? que creara impacto el estudio y el trabajo. Pero también pensamos a la vez que era muy importante implicar a lo que era nuestro corpus de conocimiento, nuestra capacidad instalada de conocimiento, y que además eran entidades socias de Innobasque. Y así fue como pensamos que había que intentar, en esa suerte de vanguardia, en que fueran las 3 universidades. Ya sabemos que hay alguna más en Euskadi, no lo dudamos, pero el sistema universitario vasco compuesto por las 3 principales universidades. Y ahí la razón por las cuales les invitamos, trabajamos con ellos y lanzamos este estudio, que es lo que os van a presentar. Primera cuestión formal pero importante. Veréis que las 3 personas que nos acompañan, una de ellas ha cambiado el nombre. Miquel Zurbano no ha podido venir y va a estar en su lugar Juan Carlos Pérez de Mendiguren, que es miembro del equipo de investigación por parte de la UPV, es también miembro de EGUA y profesor de Economía en la Escuela de Empresariales de Vitoria. Eso por alusiones directas al cambio. Segundo, nos acompaña Garbiñe Henry, de la Universidad de Deusto, en concreto de la tercera o la primera pata de la Fundación Deusto, que es Deusto Innovación Social, es su directora. Y también nos acompaña Aitor Urzelay, que es el director gerente del MIC. El MIC, que es el Centro de Gestión Empresarial y de Excelencia de Mondragón Universitatea. Ellos 3 van a ser portavoces de las partes principales que han creído oportuno presentaros hoy como conclusiones del estudio. Vamos a dedicar aproximadamente 10 minutos a cada presentación y luego vamos a abrir un espacio, que esperemos que sea rico, de apuntar a modo de debate y de comentarios algunas cuestiones vinculadas a la lectura que hayáis podido hacer del estudio, a lo que escuchéis hoy o a otras inquietudes que tengáis al respecto. Sin más, vamos a dar la palabra a Juan Carlos Pérez de Mendiguren, de la UPV. Egunon guztioi, eskerrik asko tortzeagatik. Hasiko nahi zuzenean, 10 minutu besterik ez ditu dela. Decía que voy a empezar directamente con la cuestión. Con respecto al estudio, comentaros que empezó siendo un estudio tremendamente ambicioso en cuanto a objetivos, pero al breve nos dimos cuenta de que teníamos que tomar un paso, digamos, honesto, de tratar de desentramar algunas de las cuestiones metodológicas y conceptuales alrededor del propio concepto. Con lo cual, mucho de lo que hemos hecho en este estudio ha sido cualitativo y fundamentalmente haciéndonos más preguntas que ofertando respuestas, tratando de, como comentaba Pablo, pues abrir el melón más que ofertar respuestas cerradas, digamos, ¿no? Fijaros, en la conferencia anterior ha quedado claro que el propio concepto de cuarto sector es un concepto complejo y que tiene demasiadas o muchos hilos colgando, y la parte que me toca a mí es hablaros de los antecedentes del estudio y un poco de la idea. Fijaros, como concepto, el concepto de cuarto sector es relativamente nuevo y poco desarrollado, no digo en cuanto a ideas, pero sí digo en cuanto a su desarrollo conceptual y académico. Hay muy poco escrito sobre él y lo que hay básicamente está escrito por el Instituto Aspen, que es lo que os han mostrado antes, con lo cual no se puede decir que tenga una solidez académica demasiado elaborada comparado con otros conceptos que están encima de la mesa y que conocéis y a los que me voy a referir muy brevemente.
Fijaros, la idea de cuarto sector como tal es una idea que, claro, llega y... A ver si lo hago bien, ¿me tengo que dar para adelante o para atrás? Claro, llega de la idea de que hay tres antes. Es el cuarto, hay tres, como os han comentado bien, y fijaros, este es el típico diagrama que se utiliza para ilustrar estos tres. El primero, lo conocéis, tiene que ver con el ámbito privado, la orientación al beneficio. El segundo tiene que ver con el sector público. Y el tercero es un sector complejo, multidimensional, y en el que se aglutinan experiencias de muchísima enjundia, pero de muy diferente magnitud. Y aquí aparecen aspectos en los que organizaciones netamente voluntarias o centradas en el voluntariado, como veis, algunas con una parte de transacción monetaria mercantil, otras prácticamente en el ámbito de lo no transable, en el ámbito de lo no mercantil. Además, hay una parte del tercer sector que es netamente voluntaria y que tiene que ver con ofertar bienes y servicios a las economías familiares que no pasan por el mercado. Y finalmente hay otra gran parte por ahí, por la izquierda, que podríamos denominar empresas sociales o actividades netamente de carácter empresarial y que están claramente enfocadas hacia objetivos sociales, y digamos, la obtención de beneficios es un tema que o está descartado de antemano o es de un orden de magnitud o de importancia que no es central. Aquí aparece también el concepto de economía social, que estaría por ahí encajada, con un amplísimo recorrido a nivel internacional, histórico, conceptual, académico, y que en este país tiene pues, una implantación importante a través de las experiencias cooperativas que todos y todas conocemos y de las que no voy a decir mucho más. Sin embargo, sí que quiero decir que este concepto de cuarto sector se enmarca además en el medio de una diversidad conceptual muy importante. Es decir, si hacemos clic en la economía social o en el tercer sector, nos encontramos con que aquí hay un paraguas de elementos y de conceptos que tienen una importante institucionalización con respecto a cuarto sector, porque, fijaros, aparecen aquí temas o conceptos como el de economía solidaria, que en Euskadi tiene una importante implantación. De hecho, existe una red que quizá conozcáis la mayoría, que se llama REAS, que se dedica a esta cuestión. A la vez que existe el concepto de economía social, con todo su histórico acumulado, con instituciones y grupos de pensamiento e investigación agrupados alrededor de CIRIEC o de CEPES en el Estado español, digo, que tienen un recorrido importante, publican regularmente y analizan regularmente la situación y las experiencias desde esta óptica. Pero claro, no son los únicos. Fijaros, en el otro lado de este binomio aparece otro concepto de entidades no lucrativas que tiene un profundo enganche también metodológico y conceptual en el otro lado del Atlántico, fundamentalmente en los Estados Unidos, alrededor de las entidades sin ánimo de lucro, con una universidad que ha desarrollado un extenso programa de investigación alrededor de este concepto en Estados Unidos, pero también en el mundo, con lo cual este es un poco el ámbito, digamos, tradicional de análisis en el que podríamos establecer esta idea o tratar de localizar esta idea de cuarto sector. Pero claro, no solo esto. En los últimos años todos conocen los conceptos de moda. Empresa social, que se empieza a escuchar cada vez más también en el Estado español. Sabéis que Innovask recientemente ha publicado también algo sobre esto, un monográfico exclusivo sobre empresas sociales en Euskadi, pero que además tiene una institucionalización importante en una red europea de investigación, se llama MS Network, que funciona a nivel de la Unión Europea y que produce investigación y pensamiento sobre este concepto en el marco de la Unión Europea. En el Estado español es un concepto relativamente nuevo, en el sentido de que no se ha utilizado mucho hasta ahora, porque el de economía social o el de economía solidaria recogía muchas de las inquietudes que estaban por ahí circulando en el tercer sector. Sin embargo, este propio concepto de empresa social además tiene diferentes conceptualizaciones o entendimientos. En el ámbito europeo está muy relacionado con esta idea, este palabra de hibridación de conceptos, recursos y modelos de negocio, que está muy de moda y que está muy trabajado en Europa. En Estados Unidos, sin embargo, el concepto de empresa social está más asociado a una estrategia pura y dura de generación de ingresos para entidades sin ánimo de lucro que no pueden depender o de financiador público o de fundaciones que les financian y que tienen que generarse su propia capacidad de recursos financieros, digamos, y que los hacen a través de modelos de negocio que sirven después para promover su fin social e inicial. Además, en los últimos años, a nivel de la literatura, si miráis, académicamente, aparecen dos conceptos propios asociados, que es el de propio empresario social, que además la gente lo utiliza en inglés, yo lo voy a decir en castellano porque creo que me entendéis mejor, y que tiene toda una institucionalización muy importante a nivel internacional. Está la red Ashoka, que quizá conozcáis,
en la Fundación Schwab, y es un concepto muy asociado a esta idea, digamos, de la persona que se lanza con la montera para adelante a resolver el mundo. Es un concepto bastante asociado a elementos, digamos, heroicos, del empresario heroico, la persona heroica que sale a cambiar el mundo y que tiene en su conceptualización inicial una visión muy individualista del emprendimiento. Esto en los últimos años se está corrigiendo, digamos, o se está matizando fundamentalmente desde Europa, con la idea de que, bueno, este es un proceso que es individual, pero que fundamentalmente es colectivo. Las organizaciones son procesos colectivos, y en Europa se entiende mejor por nuestra cultura esta idea del emprendimiento colectivo que el emprendimiento, a diferencia del emprendimiento individual, ¿no? Resuena mejor aquí la idea del emprendimiento colectivo. Y después está la propia idea de emprendimiento social, que alguien dirá, pero no es lo mismo que empresa social, o sea, que empresario social, y que empresa social es lo mismo, pero no es igual a nivel conceptual. Y de hecho, la propia conceptualización de este concepto de emprendimiento social tiene sus propios campeones, en el sentido de gente que está muy relacionada con el ámbito de la empresa privada, que está tratando de ver en esta idea del emprendimiento social o del intraemprendimiento una forma de reconceptualizar el propio concepto de responsabilidad social corporativa, que es conocido y manido, diría yo, en muchos ámbitos. Bien, pues aquí este es el marco conceptual, y me dejo algunos, en el que habría que colocar el cuarto sector, si lo colocamos en algún lugar. La cuestión es dónde. ¿Dónde y qué aporta con respecto a todo esto que, digo, tiene una tradición importante y que está defendida, además, como bien se planteaba anteriormente. Hay gente que hace una defensa que tiene su lógica también, de su propia conceptualización, porque un concepto no es solo proponerlo, un concepto también demuestra o trae una lupa, una forma de mirar el mundo. Es decir, no es solo un juego de palabras, es también una lupa a través de la que mirar. Y yo creo que esto sea así es, en cierta medida, lógico, por muchas razones. Es decir, hay múltiples agendas en este contexto que conviene al menos que estén encima de la mesa. Bien, pues volviendo a nuestro diagrama anterior, entonces, ¿dónde está el cuarto sector? Bueno, y para no extenderme mucho, pues estaría, fijaros, por ahí. Es decir, sería un cuarto que aparece en medio del pastel y que lo he dibujado con unas flechas, porque en el fondo lo que parece reflejar, o así lo entendimos cuando tratamos de establecer una definición de trabajo, es más que nada un concepto que parece que lo que indica es una tendencia, un camino hacia. Es un concepto dinámico, no es un concepto estático, no es un sector per se, porque claro, una cosa que nunca se cuenta de este gráfico es que este gráfico es estático y la vida no es estática. Es decir, aquí hay que darle al play. Y claro, siempre han existido organizaciones que están en las fronteras. De hecho, la mayoría de las organizaciones están en las fronteras. Hay mucha gente que se mueve en la frontera física, pero también conceptualmente. Y la cuestión es, ¿qué aporta el cuarto sector en este contexto? Estos movimientos, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son? Cualquiera se mueve, ¿cuál es la intensidad del movimiento y hacia dónde se mueve? ¿Hacia el centro? ¿Hacia la periferia de su situación, pero no muy cerca del centro? Todas estas cuestiones que parecen baladíes no lo son tanto cuando uno trata de acotar. Porque claro, si no se encuentra con que es una cosa habitual para la gente que estamos en el mundo de las ideas, es que haces un concepto muy interesante, muy detallado, y que al final es un conjunto vacío, no hay nadie dentro. Y cuando lo abres, todo el mundo cabe, con lo cual conceptualmente no sirve para nada, porque ni dices nada ni dejas de decir nada. Con lo cual, este elemento metodológico es un elemento con el que nos hemos encontrado sistemáticamente a lo largo de todo el estudio. Típica pregunta de la ETB. Bueno, entonces, ¿esa empresa es del cuarto sector? Oiga, yo qué sé. Tendré que preguntárselo a ella. Yo no voy a ser quien lo diga. La cuestión es, y me gustaría acabar con esto, mi intervención, y espero no desajustarme mucho de mis 10 minutos, es las agendas. Hay agendas en todo esto. Esta cuestión del cuarto sector no es un elemento neutro, no es un concepto neutral, no es un concepto que todo lo incluye y que todo lo permite, no. Aquí claramente existen agendas. Agendas, yo no voy a entrar en su legitimidad, pero existen las agendas y tienen que quedar claras. Y a mí me gustaría acabar mi intervención con 4 o 5 ideas con respecto a una agenda de cuarto sector. No digo de las organizaciones del cuarto sector, sino de elementos que habría que tener en cuenta. Primero, parece que es un espacio dinámico, de confluencia, etc. Una discusión añadida a esto es, pero entonces, ¿qué hace falta una nueva figura jurídica, que no sea una cooperativa, que no sea una empresa? ¿Qué? En Estados Unidos, por ejemplo, es un tema muy importante, porque allí hay una organización que está tratando de impulsar la aparición de una nueva figura jurídica que dé reflejo a esta realidad del cuarto sector. Aquí, en Euskadi, bueno, pues parece que no ha sido un tema importante y, bueno, pues está ahí, hay que preguntárselo. Otra cuestión es que aúne voluntades. Un cuarto sector, que sea un conjunto vacío, es decir, en el que nadie quiera estar, no tiene ningún sentido. Tiene que haber una red densa de
organizaciones, socios o quien sea que esté en ello. Que no diluya identidades. Un cuarto sector que diluya identidades, es decir, que reescriba lo ya escrito, parece que no tiene más sentido, porque la gente, ¿para qué quiere reescribir su propia historia? Si ya la tiene escrita y además le ha puesto nombres y apellidos, ¿no? Y además un cuarto sector que visibilice las diferencias, no que las haga, que las diluya, ¿no? Además, una cuestión importante parece que tiene que ser algo transformador, porque si no, es decir, que trabaje hacia aspectos de solidaridad, justicia, personas, y que no sirva, o que parece que no tendría mucho sentido si para lo único que sirve es para legitimar modelos de intervención que no tienen legitimidad propia. Es decir, yo no tengo ninguna legitimidad o no me considero legítimo en esta nueva era, entonces me uno al cuarto sector a ver si alguien me la otorga, ¿no? por pertenencia. Y, finalmente, intrínsecamente conflictivo. Intrínsecamente conflictivo. Esto es así. Estas imágenes buenistas del cuarto sector no tienen ningún sentido, porque entonces no van a explicar la realidad de un concepto que no puede buscar consensos ficticios y que debe tener debates públicos sobre sus disensos, para que exista transparencia con respecto a las agendas. Bien, y finalmente, abierto a la participación, y que rinda cuentas y sea transparente. Esas son un poco las 4 o 5 ideas sobre una posible agenda del cuarto sector para iniciar. Gracias.